Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Estamos aquí con un invitado muy especial. Se llama Carlos Alberto Valdés. Él es licenciado en Cultura Física y Deporte, pero además, por el motivo por el cual estamos entrevistándolo el día de hoy, es para hablar un poquito acerca de su profesión que también ha adoptado últimamente, que es director técnico profesional. Carlos, estudiaste en la escuela de INDIT, pues Escuela Nacional de Directores Técnicos. Platícanos, profe, más o menos tu experiencia. ¿Por qué te decantaste para estudiar esta profesión de director técnico? ¿Cuál fue la razón principal? Hola, ¿qué tal, Brian? Gracias por la invitación. Básicamente, desde que yo termino el bachillerato, la preparatoria, yo estaba entre tres caminos. Número uno, periodismo, comunicación, sus diferentes ramas. Número dos, licenciatura en cultura física y deporte. Y número tres, la Escuela Nacional de Directores Técnicos, la ENDIT. Desde que yo tenía ya 18 años, yo ya venía trabajando en fútbol base, así que tenía esas tres vertientes. Finalmente, en una decisión familiar, nos decantamos por el tema de la licenciatura en cultura física y deporte, pero en el momento que yo termino la carrera, exactamente el día en el cual yo me presento por última vez a la universidad, a la licenciatura, ese día me llega un correo porque yo ya había hecho un registro previo por si me interesaba el hacer la ENDIT. Y finalmente ese día llega un correo que si yo mantenía ese interés y finalmente lo terminé por aceptar. Les dije, sí, sí me interesa. Y terminando rápidamente la carrera, posteriormente nos incorporamos a la carrera. ¿Por qué? Porque en ese punto yo ya tenía 5 años al frente de un grupo, yo ya era entrenador en categorías de fútbol base en una escuela de Pachuca, en una escuela de Atlas, y esa intención que siempre me ha movido de querer buscar más, querer profesionalizarme más, querer aprender más y terminar adquiriendo más conocimientos. ¿Para qué? Para ganarte un lugar y para que tu opinión ya no sea solamente la de Carlos Alberto Valdés, el entrenador de Atlas o el entrenador de Pachuca en categorías inferiores, sino la de un director técnico, y a partir de ahí nos decantamos por esa parte para estudiarla y para prepararnos muy de la mano a lo que ya veníamos haciendo con la carrera en la licenciatura en Cultura Física y Deporte, que a grandes rasgos dentro de la rama deportiva me califica como preparador físico, pero yo lo que quería era ganarme ese reconocimiento también dentro de la cancha como director técnico. ¿Cuánto te tomó aproximadamente obtener como esta cédula profesional que ya te catalogaba como un director técnico eh, para el ámbito deportivo, para el ámbito futbolístico? Sí, el primero, mi trayectoria un poco, yo comencé en una secundaria preparando para un torneo de colegios de Zapopan que se terminaba realizando, te estoy hablando del año 2012, 2013, y únicamente yo era un exfutbolista en categorías amateurs que recibió la oportunidad de entrenar a jugadores que en ese momento eran 1 o 2 años más jóvenes que yo. A partir de ahí me nace el gusanito de querer seguir entrenando, me incorporo de tiempo completo a una escuela de Atlas, posteriormente paso a una de Pachuca. A partir de ahí el crecimiento natural en este tipo de instituciones es o quedarte solamente con tus grupos de base o terminar por levantar la mano y pedir la oportunidad para tomar uno de los selectivos. Y a partir de esos selectivos comenzamos a competir a nivel zona metropolitana, a nivel estatal y posteriormente en algunos torneos puntuales a nivel nacional y nivel Centroamérica. Pero como ya lo comentaba, eso mediante primero lo empírico y la experiencia que se fue adquiriendo con los años. Yo jugué fútbol de los 5 a los 15 años, a partir de ahí me retiro, pero tardo solamente un par de años más para volverme a incorporar, ya en este caso en el rol de director técnico o entrenador, o lo que yo en esos momentos creía que era un entrenador. Yo hoy te digo que ese tipo de entrenamientos eran muy básicos, eran totalmente empíricos, pero yo ya tenía ese gusanito que, como lo dicho, poco a poco me fue encaminando hacia más arriba. A partir de ahí me incorporo cuando termino la carrera a un club profesional, en este caso a Catlán. Ahí el hueco estaba completamente copado, el tema cancha, ya tenían director técnico, ya tenían
asistentes, ya tenían preparador de porteros, ya tenían inclusive preparador físico y asistente del preparador físico, así que yo siendo el más joven de ese grupo de trabajo, terminé levantando la mano y diciendo, bueno, los quiero apoyar con el tema de inteligencia deportiva, que es una vía que está explorada al día de hoy, pero si lo comparas como está explorada y como está explotada en México y lo comparas con potencias a nivel internacional, sigue estando en pañales. Si hoy, 2023, con el uso ya mucho más extendido de herramientas de edición, de herramientas mucho más potentes en este tipo de cuestiones, seguimos estando en pañales. No te quiero decir cómo estábamos en el 2017 cuando finalmente yo me incorporo a Catlán. A partir de ahí, 2017, yo ingreso a la Escuela Nacional de Directores Técnicos. En ese momento fueron 4 módulos, uno abocado al fútbol, digamos, amateur, dentro ya de la estructura profesional. Posteriormente, ya el segundo es para tercera división, etcétera, etcétera. El tercer semestre ya es más abocado hacia las subs, la Liga Premier, que es la tercera categoría en el escalafón del fútbol mexicano. Y finalmente, el último semestre, el cuarto módulo, estamos hablando de que ya recibí la certificación para dirigir a nivel nacional en donde quieras, desde Liga TDP, sub 13, sub 18, hoy iba a decir sub 17, no, ya la sub 17 ya no existe, Ya. hasta la primera división. Entre medias, no lo comenté, pero estuve tomando diplomados abocados hacia el crecimiento juvenil y también infantil, fútbol base, fútbol de etapa en especialización, en este caso auspiciados por la Universidad del Fútbol, la CONADE, y también el sistema CECIFUT, que es el encargado de certificar a todos los entrenadores amateurs, que a lo mejor el tema de la ENDIT por penetración, por duración, etcétera, etcétera, no les alcanza o no terminan teniendo ese convencimiento para invertir 2 años de su vida para sacar este tipo de títulos. CICEFUT es una opción bastante interesante. ¿Por qué? Porque en 15 días puedes terminar sacando tu certificación para trabajar, repito, en fútbol base, que engloba de los 4 a los 14, y posteriormente, si acreditaste el de fútbol base con cierta calificación, ya puedes acceder al de etapa de especialización, que es de 14 a 19 años, siempre y cuando sea un tema amateur. Al momento de que tú llegas a tomar riendas del primer equipo, donde te dieron la chance, la oportunidad de, pues, de dar todo este tipo de administración técnica deportiva, ¿qué es lo que sentiste tú al momento de llegar al equipo y ver como un entorno de lo que se vivía dentro del campo, tú siendo también futbolista, pero ya en este caso ya teniendo como las cuentas más claras de ser un director técnico y dirigirte hacia un grupo de jóvenes que tenían que seguir pues ciertas acotaciones, ciertos trabajos que tú mismo implementabas? ¿Qué diferencia existe entre lo que tú viviste dentro del campo y lo que vives o llegaste a vivir estando en el banquillo? Sí, es una gran pregunta porque lo primero, en lo personal, repito, fue a una edad muy temprana, pero a mí algo me cambió en la cabeza, algo completamente me cambió en la cabeza. Yo siempre fui un estudiante, no sé si rebelde, no sé si rebelde es la palabra, pero sí, siempre manteniendo un, una frontera muy, muy clara con no faltar el respeto. Siempre fui muy, muy respetuoso de la autoridad, pero sí trataba de estirar esa liga lo más posible. En el momento que yo estoy al frente de un grupo, número uno, me cambió algo en la cabeza y me llegó el pensamiento de que la fiesta había acabado, que era ya el responsable de un grupo, ya era el responsable de la formación de niños, de jóvenes, los que me tocaron en una primera instancia. Y a partir de ahí, la realidad es que no me costó trabajo dejar de lado ese tipo de actitudes y ya tomar la de un líder, porque finalmente tienes que convertirte en un líder, porque más allá de que tú tengas 18 años y que finalmente estés trabajando con niños, con jóvenes que están rozando los 12, 13 años,
llega un punto en el cual cuando te toca un partido de visitante tienes que coordinar a 18 niños, a 18 papás y muchas veces a 18 transportes. Entonces, a partir de ahí, cualquier tipo de decisión que tomes tiene que estar sustentada con un cierto conocimiento de a dónde vas, si hay estacionamiento, cosas que no terminan teniendo un impacto directo dentro de la cancha, pero que en el entorno, en fútbol de formación, tú eres el director deportivo, eres el secretario técnico, eres el entrenador, eres el psicólogo, eres absolutamente todo. ¿Por qué? Porque cuando tú pides la oportunidad que quieres estar al frente de un grupo, si sí tienes un coordinador más arriba, dependiendo del tamaño de cada una de las instituciones. Y cuando llegamos al profesional, cuando llegamos al tema de estar al frente o de cerca hacia la cabeza de un grupo de futbolistas profesionales, ya completamente cambia todo. ¿Por qué? Porque fueron edades muy cercanas cuando a mí me tocó estar dentro del fútbol profesional, así que tienes que marcar muy en claro cuál es la diferencia entre ser jugador y ser entrenador, ser responsable, ser el que trata de impartir la disciplina, porque es un rol muy, muy clave dentro de cualquier esquema deportivo. Al momento tú de llegar a un vestidor o a cualquier lado donde sitúas a toda esta concentración de jugadores, ¿qué es lo que se siente antes de comenzar un partido, antes de comenzar un entrenamiento? ¿Qué es lo que se siente junto con los jugadores al estar dentro de ahí en el vestidor? ¿Qué emociones, qué sentimientos o qué derivados se concentran estando ahí? Qué gran pregunta. Termina siendo algo similar como cuando eras niño y era Navidad. Sobre todo si el partido tiene cierta trascendencia. Hablando de fútbol profesional, cualquier partido, prácticamente el 90% de los encuentros, sientes esta emoción de cuando llegaba a Navidad, cuando eras niño, sientes esta aura alrededor del entorno, terminas percibiendo más los sonidos, más los detalles, terminas, yo en lo personal, te lo platico, cuando me tocó estar posteriormente de Acatlán yo paso a Real Ánimas Sayula, ahí ya con un rol de preparador físico, auxiliar y prácticamente también todólogo, porque la institución no tenía el poderío económico que sí tenía cuando estaba en Acatlán, la otra institución. En este caso, yo llegaba 4 horas antes a los partidos. Yo llegaba, sobre todo cuando era de local, y dependía completamente de mí. Cuando era de local, terminaba llegando 4 horas antes a los partidos. Ya mi calentamiento, todos los detalles que yo necesitaba, estaban listos 3 horas y media antes del encuentro. ¿Por qué? Porque siempre he tenido muy claro este tipo de cosas, que si las cosas no te van a salir de buena manera, que no sea por cuestiones que tú has dejado de hacer de manera deliberada. Es decir, yo no me podría perdonar el perder un partido porque el calentamiento no se hizo de una buena manera, porque yo me quedé en casa prefiriendo ver una película, viendo un capítulo de una serie, viendo un partido, y por ello no pude planear, no pude ejecutar de una buena manera el calentamiento, y esto me acarrió un resultado negativo. El ambiente que se vive en el vestidor es bastante parecido a lo que acabo de escribir, porque yo se lo preguntaba a los jugadores, y el jugador en categorías profesionales, ese día va al peluquero, ese día se pone su mejor perfume y le dices, pero pues, vas a ir a jugar, no vas a ir a una fiesta, no vas a ir a una reunión. El jugador quiere salir lo mejor parado en la fotografía, hablando de cuestiones externas, pero que finalmente terminan denotando cómo se prepara y cómo se vive un partido, porque realmente que la única o la máxima cosa, mejor dicho, no la única, la única, la máxima, y repito con la única, no, la máxima cuestión que yo extraño de estar dentro de un vestidor era ese sentimiento después de haber ganado un partido. Ese, ese sentimiento no se cambia con absolutamente nada. Lo festejas, lo gozas en el vestidor, pero cuando sales de ese vestidor con 3 puntos en la bolsa, es algo sinceramente indescriptible. ¿Por qué? Porque no te importa otra cosa. No te importa y dices, he cumplido con mi trabajo, y si te dan días de descanso y si te dan una oportunidad de estar con tu familia, con los tuyos,
esa comida después de un partido de haberlo ganado es sensacional. No te digo que pasa cuando pierdes. Cuando pierdes, no es que se acabe el mundo, pero sí sientes un desazón bastante, bastante particular que te condiciona el punto de partida, porque hay que tener en cuenta que dentro de la preparación física y dentro de también el tema psicológico, existe este círculo en el cual llegas al partido, te va como te va en el partido y al día siguiente o los días posteriores, día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6 y regreso al partido. Y comienza otra vez este círculo que dura durante 38 fechas, por lo menos en lo que a mí me ha tocado. Y la semana, a pesar de que sabemos que el tiempo es lineal y el tiempo dura exactamente lo mismo, la percepción de una semana cuando has ganado a cuando has perdido es realmente diametralmente distinta lo que termina pasando por tu cabeza, cómo se disfruta el trabajo, cómo se disfruta absolutamente todos los detalles. Muy bien, profe. La siguiente pregunta a lo que voy, ya lo hemos visto también en cuestiones de Liga Tercera Profesional, Premier, etcétera, etcétera. Sabemos que existen autoridades también dentro del campo, que en este caso son los silbantes. En el aspecto como estratega, ¿cuáles son los factores o la postura que debe seguir un director técnico para que no llegue a ganarle más que nada el ímpetu limitante o extra que reflejan las emociones de los mismos? A mí en lo personal, a opinión de Carlos Alberto Valdés, para mí es muy claro el hecho de que yo voy a hacer todo lo que está en mí y voy a dejar de hacer todo lo que está en mí para quedarme con el resultado. Si llegas a perder la cabeza, muchas veces hacia la grada puedes vender la imagen y tú me conoces cómo trato de luchar con este tipo de imagen, de que si tú te peleas con el árbitro y si tú hablas con él y le gritas y le faltas al respeto, es que siente los colores, es que está defendiendo a su equipo. Y yo me quedé fuera de la posibilidad de ascender porque el técnico, quien estaba por encima de mí, comenzó a convertir el partido en un show de él contra el árbitro. Se perdieron minutos, se paró el encuentro, perdimos el momentum en el cual estuvimos muy, muy cerca de remontar una eliminatoria con un estadio completamente repleto. Se dice el pecado, no se dice el pecador. Ya después fuera de micrófonos platicamos de quién se trata, pero ese partido y esa actitud puntual del técnico nos termina costando una eliminatoria que a la postre pudo haber significado y prácticamente significaba el ascenso, que eso hubiese tenido un impacto tremendo en mi vida profesional. Y esa parte, yo, la manera en la que veo, a mí es muy difícil, salvo que haya un contacto físico dentro de la cancha, un empujón, algo parecido, e inclusive estoy seguro que ante un gran escenario, inclusive aunque haya un contacto físico, yo no voy a perder la cabeza y para mí lo más claro es tener muy, muy patente que lo importante es ganar y lo importante es que las cosas salgan bien para tu equipo. Sea como sea el encuentro, sea como esté el marcador, el jugador siempre tiene en la cabeza que el árbitro le va a hacer trampa y eso termina por ser bastante difícil. Así que respondiendo a tu pregunta, si tú tienes el marco muy, muy claro y el enfoque de que lo que quieres es ganar el partido, no puedes perder la cabeza y no puedes terminar costándole puntos, costándole una evolución a tu equipo por tener ese egoísmo y querer tener el protagonismo para ganarte a la gente, para ganarte al inclusive al vestidor y muchas veces, sobre todo, para cuidarte con el directivo de que comparta esa frustración, porque en la frustración puedes llegar a encontrar un brazo amigo mucho más que ante la sensatez que termina representando el verdaderamente tomar una buena decisión. Profe, trabajar también
con el tema de adolescentes, niños, por ejemplo, en entrenamientos para formar una base de un equipo titular. Son el apoyo del director técnico, tanto el auxiliar como el preparador físico. ¿Ustedes cómo se fijan las cualidades, características que tiene que tener un jugador para ponerlo en el once titular del partido que viene? Tiene que ver, el preparador físico siempre va a estar del lado de la disposición. El preparador físico, si de verdad valora su labor, va a abocar al jugador que durante la semana tuvo una mejor coachability. ¿Qué es esto? Una mejor predisposición para el trabajo, que quizá no muchas veces significa el mejor técnicamente hablando. Sí, sí. El que trabaja mejor normalmente tiene la venia, tiene el favor del preparador físico. El técnico normalmente, por lo que yo he tenido de experiencia cuando estás en el frente, tratas de buscar mucho más al que tenga técnicamente condiciones más favorables para el partido. Y el auxiliar se trata de la balanza en la cual se tiene que sopesar los dos puntos de vista, el técnico táctico, el físico y el psicológico, que es mucho más responsabilidad del propio preparador físico que del técnico en cuestión. Así que de todo este mix, de todo este auténtico licuado de percepciones, tienes que tomar una decisión en base al rival, en base al contexto, hablándote de si es de local, es de visita, porque tienes que tener ese feeling, esa capacidad de saber quién te da jugando en casa, quién te da jugando fuera de casa. ¿Por qué? Porque la gente aprieta, porque el entorno aprieta, porque las condiciones del terreno de juego son distintas. Todo esto tiene que estar sopesado y en el mejor de los casos, charlado dentro del cuerpo técnico, porque llega, llega al punto donde yo lo he escuchado. Es que mi señora dice que puede ser bueno porque la realidad que juega bien. ¿Tu señora, profe? No, es que mi esposa sabe mucho de fútbol. Sí, pero nosotros somos los que estamos aquí todos los días. El domingo en la noche tu señora no está en el entrenamiento. Así que se trata de ser lo más justo, se trata de tomar la mejor decisión y nadie va a ir contra sus intereses, con sentimiento y una convicción de tomar esa decisión, porque finalmente cuando estás al frente de un grupo, la cabeza que está en juego es la tuya. Las decisiones las tomas tú, pero finalmente el hilo se corta por lo más delgado y tienes que ser capaz de vivir con ello y asumir la responsabilidad que ello representa. Profe, ya entrando también a temas un poquito más de formación táctica, para ti, ¿cuál es la mejor alineación en cuanto a esquema táctico que más prefieres tú al momento de jugar un partido? ¿Cuál es tu favorita? ¿Por cuál te decantas? En lo personal, considero que la mejor es 1-4-3-3, cuatro defensores, dos centrales, dos laterales, tres en medio, un contención clavado, dos interiores, dos extremos y finalmente un punta. Ese es el mejor. Si tú me das a elegir una carta como si se tratase de un restaurante y puedo escoger a todos los jugadores que quiero, me parece que por los recorridos, por el acompañamiento, por la generación de triángulos que te puede generar una superioridad numérica en defensiva y en ofensiva, la disposición táctica 4-3-3 al día de hoy es la mejor que se puede terminar por optar. A partir de ahí, en lo personal, a mí la que más me termina por llenar el ojo es línea de tres en el fondo, cuatro en medio campo y tres referencias ofensivas, lo que puede ser un 1-3-4-3 o también puede mutar a un 1-3-4-2-1 y teniendo los dos mediapuntas fungiendo como surtidores de balón, responsables de trasladar el esférico y que por momentos se puedan convertir en falsos contenciones o inclusive falsos extremos para tenerlo en cuenta y para poder generar esa superioridad numérica.
Sabemos que también en el tema de que todas las líneas, tanto desde la defensa, mediocampo, ofensiva y también junto la valla del guardameta, tienen que estar en óptimas condiciones para no sufrir ciertos déficits. ¿Tienes alguna referencia de cuál de estas cuatro posiciones tiene que ser la mejor nutrida? Para mí la más importante es el portero, de largo, absolutamente de largo, porque tú puedes construir todo el circo que quieras construir o que puedas construir, y si no tienes un portero realmente competente, la realidad es que no se va a terminar por dar el resultado que quieras, por más que tú juegues bien, por más que tu equipo sea ofensivo, sea defensivo, por más que seas equilibrado, por más que tengas un estilo consolidado, lo que tú quieras y lo que tú me digas, dentro de mi percepción, respeto a quien opine lo contrario, la posición más importante es el tema del portero. Muy bien, profe. Ya para terminar, solamente saber, conocer un poco de tu perspectiva personal. ¿Cuál fue el momento o ha sido el momento más emotivo, especial, del cual viviste estando ahora sí que del lado del banquillo? ¿Cuál fue tu mejor momento que viviste dentro de esta experiencia que llevas como director técnico profesional? No me puedo quedar de manera absoluta con un solo lugar. Me parece que tendríamos que voltear a ver dos momentos. Número uno, campeonato de la Liga de Academias de Atlas, temporada 2017. No, nunca lo había conseguido la escuela, la institución en la cual había participado. Nos toca salir campeones, lo hacemos empatando de último minuto, remate de cabeza, nos vamos a penales, en los penales terminamos ganando al equipo que venía invicto. Era algo que ya teníamos 4 temporadas buscando, entonces me quedo con ese momento al ser mi primer trofeo, aunque sea a nivel infantil, fútbol base, ese momento es tremendo. Y finalmente ya del lado profesional me quedo con esa consecución del boleto a la liguilla para el equipo de Real Ánima Sayula en la temporada 2021 porque el equipo jamás había calificado. Entre medias, tengo que dejar el tema de haber sido campeón de tercera división con Acatlán, pero el no ser una responsabilidad directa de un servidor, lo disfrutas, pero no lo terminas gozando como propio, pero me quedo con esos puntos. El boleto a la liguilla con Ánimas, que repito, era un equipo que había competido 5 temporadas, nunca había calificado, y el caso de ese trofeo infantil que finalmente hoy se ve consolidado con que futbolistas de esa generación ya forman parte del fútbol profesional y ese finalmente termina por ser el mayor de los premios. Muy bien, profe. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición. ¿Algo más que gustes o desees agregar? No, agradecerte a ti, Brian, por la oportunidad, por el espacio, por el pensar en un servidor. Tú sabes, las puertas están completamente abiertas conmigo. Todo lo que tú quieras preguntar, todo lo que necesites. Le mando saludos a todos los que van a ver esta entrevista. Muchísimas gracias. Igualmente, pues estaremos aquí poniendo las redes de mi amigo Carlos Alberto Valdés para que lo sigan en Twitter. También tiene un proyecto personal que es en YouTube, se llama Fútbol Vertical. Si pueden darse una chancita, también aquí vamos a estar dejándole sus redes, su contenido para que lo vayan a ver. Y pues muchísimas gracias, Carlos. Gracias, Brian. Gracias a todos. Muy bien. Hasta luego. Esto ha sido Poste y Gol con Brian Márquez. Nos vemos hasta la próxima.